Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, llegamos, pero sobre la bocina, pero llegamos, que ya es lo importante. Mañana tenemos un eventazo aquí en Xixón al rollo del mundo del vino. Y bueno, para charlar un poco del vino, de estas cosas y de alguna que ni se vos va a pasar por la cabeza, tenemos a Susana Menéndez de La Lianta, que es la que lió la manta y organizó todo esto. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Lo primero, ¿qué lleva Vinalia? Pues mira, Vinalia es un lugar donde queremos que se encuentre toda la gente que está relacionada con el mundo del vino, que le gusta el vino, que trabaja con él y que lo disfruta. Uh-huh. Entonces, esa es la idea, juntarnos a todos ahí en este evento. 37 bodegas. Más o menos. 41 bodegas 40. Este año. Vamos creciendo. 41 bodegas este año. Yo entré ahí vi 37. 37 fue el año pasado. El año sí. pasado. Sí, vale. sí. Escucha, yo soy una bestialidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estamos muy contentos. Cada año tenemos más bodegas, vamos subiendo poco a poco. Y además de distintas procedencias, no y todo de la zona noroeste, que hay muchas de por aquí cerca, uh-huh, pero que viene alguna sí un poco ya más yoña, además. Sí. Tenemos incluso una de Lanzarote. Yo creo que la más lejana es la de Lanzarote. Vale. Viene una de Portugal también. Y luego las que tenemos de Alemania, Italia, esa es un importador que distribuye aquí en Asturias y él están también con todo lo que trae de fuera. O sea que la parte guapa del evento también que los productores, alguno por ahí va a estar también. Están todos, están todos. A mí esa es la parte que más me gusta. Menos la productora alemana, que igual el alemán o la alemana no bien. Pues sí viene, una de ellas también viene, sí. Son 2 distribuidores que llevan más de sus referencias, de las que tienen ellos, y el resto, 39, son bodegas. Y en todos los casos vienen directamente los productores, que a mí me parece que eso lo hace súper interesante, hablar con ellos directamente. Claro, porque te da pie a preguntar y pues, o sea, ya no al que contraten con camarero o una camarera, que le estás preguntando y no saben ni cómo lo elaboran ni nada. Quizás con el tío o la tía que lo fae de primera mano, ¿no? Claro, y ellos te cuentan su historia, la gente les pregunta, los bodegueros se sorprendían mucho, decían, en el interés que había en la gente, ¿no? Pero bueno, al final, la gente que va, o es gente que trabaja con eso y le gusta por trabajo, o es gente que le encanta el vino y le gusta conocer bodegas y probar cosas distintas. Entonces, claro, toda la gente que está ahí al final está interesada y va con ganas de saber y de charlar con los bodegueros. Claro, o sea, Vinalia. Entonces, estoy mañana, 37 bodegues. ¿Horario? Por la mañana solo acceso para profesionales de hostelería, restaurantes, hoteles, de 10:30 a 2:30. Para ir a chumar a las 10:30 de la mañana, vino bien, ¿no? Los profesionales no se lo beben, los profesionales solo lo catan. Cierto, lo escupen. Sí, la verdad es que sí. No sé los que conocerás tú, pero... Sí, conozco que solo catan. Luego ya por la tarde no, por la tarde los aficionados somos más de, si nos gusta nos lo bebemos. Vale, o sea, esto es lo guapo, que es abierto a todo el público, ¿no? Eso es, por la tarde puede ir cualquiera que le apetezca conocer vinos, probar bodegas nuevas, probar cosas distintas. Uh-huh. Pues por la tarde de 4:30 a 8, ahí estaremos. ¿Y dónde estamos? Es en la Mediateca del Centro de Arte de la Laboral. Vale, la Mediateca está en la planta de abajo, accedes por el Centro de Arte de la Laboral y ahí tienen una recepción, hay una persona allí, ya le preguntan, ya les indica, bajan aquí abajo y ahí estamos. Que te diga que tendrá ahí la señal de Vinalia hacia la izquierda. Y bueno, luego, según va avanzando la tarde, vas viendo alguno por ahí con alguna copa o algo así, ya vas siguiendo el olor, el rastro del vino, ¿no? Sí. Vale, pero bueno, sí, no hay un evento para ir a chumarse, hay un evento para ir a conocer, ¿no? Exacto, es un evento para conocer. Es un evento para disfrutar, la gente que presta el vino y sobre todo descubrir
bodegues más piquillines que a veces aquí no tenemos acceso a ellas, salvo que vayas a un sitio muy, muy especializado, ¿no? Sí, aquí en Asturias, bueno, en Gijón, tenemos pocos locales, sí que hay algunos que tienen este tipo de vinos, pero bueno, son pocos. Y ahí es donde empecé yo a tener esta afición así por el vino, probando estas cosas distintas. Yo no bebía vino y era como... No, yo empecé bastante tarde a tomar vino, pero empezabas a probar cosas distintas que esto está rico. Y fue ahí donde empezamos, ¿no? A conocer este tipo de bodegas y a frecuentar este tipo de bares de vinos un poco diferentes. Uh-huh. Y todas las bodegas que vienen aquí, pues eso, son bodegas de pequeños productores, la mayor parte de ellos de tradición familiar. Pues una de las que viene, por ejemplo, de Ribeira Sacra es la Quinta Generación. Son todos proyectos muy pequeñitos, elaboran todos poca cantidad y con mucha calidad. Claro. Son los grandes desconocidos, ¿no? Porque tú te vas a la ruta y lo fácil es encontrar lo que conoce todo el mundo. Claro, y además yo creo que estamos viviendo una época respecto al vino, que es verdad que el consumo baixó, bebese menos, pero intentamos buscar cosas más piquiñines y de más calidad, más auténticas. Sí, yo creo que se bebe menos y se bebe mejor. Bueno, por lo menos en el grupo de aficionados en el que yo me muevo, yo creo que sí. Y todos los estudios en el mundo del vino dicen eso, ¿no? Que venden menos, pero bueno, de momento van sosteniendo ahí porque gastamos un poco más los que bebemos un poco menos. Sí. Así que está bien que vayamos conociendo estas cosas porque además suelen ser bodegues que como son piquiñines, también los precios suelen ser vinos también accesibles, ¿no? Hay un poco de todo. Hay de todo, ¿no? Sí, tienen accesibles y luego ya cuando son parcelarios, claro, cuando si es una parcela en concreta, con una orientación en concreta, ya los hay también más caros. Hay de todo. Hay mucho Rioja, Ribera, Ailos. Hay Rioja, pero hay una Rioja, claro, hay una Rioja diferente. Vale. Ahora hay una corriente allí en Rioja que bueno, yo creo que ellos se llaman la Nueva Rioja, o se habla de la Nueva Rioja, y es una Rioja un poco distinta, no es la Rioja de antes que conocíamos. Entonces, de esto sí que tenemos, tenemos. Vale. Y luego, bueno, espera, creo que te pregunté. Lo que no te pregunté, ¿dónde conseguirles entradas? Pues las entradas las podéis acceder desde la página web, www.vinaliavinosingulares.com, y ahí arriba un carrito, una compra de entradas. El precio son 25 euros. 25 euros. Y con la entrada puedes catar todos los vinos que hay dentro, los que tú quieras. Bueno, pues oye, por 25 euros... más de 200 y pico vinos, yo creo que está bien de precio, ¿no? Sí, yo creo que también. Vale. Y si vas allí en el mismo sitio, ¿puedes comprarla? Sí, puedes comprarlas directamente en la entrada, sí. Yo qué sé, personas más mayores. Sí, nada, se pueden comprar en la entrada. Vale, pueden allí y pagarlo directamente. Eso es. Vale, que suban en autobús, por favor, porque mejor. a ser posible, ¿no? Los que vayan a beber el vino, que sí, que suban en autobús público, mejor. Pues si tomes 200 vinos, igual sabes cómo entres, pero no cómo sales. Habrá algo, yo qué sé, para picar, que sea un poco de agua o pan para ir cambiando, ¿no? Sí, tendremos un par de puestos. Tendremos un puesto de quesos y otro de jamón, que el jamón yo creo que no puede faltar nunca con el vinito. Vale, sí. Y es tradición que tengamos jamón. Entra bien. O sea que sí, podrán comprar allí quien le apetezca picotear algo con el vino. Quesos o jamón. ¿Y esto cómo va? ¿Tú vas seleccionando los bodegues y vas probando y lo que te va gustando va entrando para el evento? ¿O ya es la catadora primera oficial la que va descartando, no? No es así exactamente. De hecho, la parte de vino, el experto es Dami, no yo. Él es el experto en vino, que hoy no podía estar aquí. Muy conocido en el mundo del vino, bueno, también en la cervecería Bor, ¿no? Sí, o sea que sí. Tienes hay un buen asesor ahí, ¿eh? Sí, hay un buen asesor. Algunas las conocemos, otras le preguntamos directamente pues a los distribuidores, alguna bodega interesante. Y este año ya, por primera vez, que hasta ahora no me pasaba, esta ya es la tercera edición, este año ya me contactaron directamente bodegas que habían visto el resumen de otros años o que bodegas que vienen les habían hablado del evento. Entonces, bueno, sí que chequeamos que sea pequeño productor, que encaje en el perfil. No queremos bodegas grandes. Y ya está. Vale, porque yo me acuerdo que hace muchos años hacías una cosa muy parecida en el Botánico.
con también así bodegas muy pequeñines, tal, no sé qué, y eso, y es verdad que, bueno, mucho antes ya de la pandemia tal, acabó muriendo, pero está muy bien que exista pues un evento vencellado al mundo del vino con cosas así pequeñines. Sí, sí, sí. Claro. Vale, cuéntame, entonces, tenemos 37 bodegues, el precio, todo pequeños productores... 41, vale. 37 es son del año pasado. Mal. Esas son las del año pasado, eso, las 37. 41, lo voy a poner aquí. Onde ye, vale. Y luego, una de las cosas que a mí me prestó mucho, ye que entre grandes bodegues, porque hay alguna que conozco y son vinazos, están una buena representación de vinos asturianos. Sí, este año tenemos 5, una representación de, bueno, guapa, de cangas bien. de 5 vinos. El año pasado tuvimos uno, que además justo acaba de llegar, Las Danzas, estuvo ya el año pasado y ha venido sola. Con Carmen, mira, sí, la semana anterior estuvo en la radio. La vi, sí. la vi contigo. El año pasado ya había venido, que justo le acaban de dar un premio en Italia, uno de los mejores vinos cuando estuvo en Minalia, y este año tenemos a 5 bodegas. Vale. Y viene la DEO también a apoyarnos, tendrán ahí su zona. Vale. Así que sí, estamos muy contentos que, oye, no tenemos muchos vinos, pero los que tenemos también tenemos que darles visibilidad. No, hombre, no, y está bien que ellos muchas veces tienen producciones pequeñines, pero está bien que se vayan animando a estos eventos porque también conocen a otros pequeños productores de otros tones. Hay esto que se llaman los modernos de las sinergias, ¿no? Sí. Eso que es muy importante. El networking. Eso. Sí. Pero no, que está muy bien también y que el público mucho asturiano que venga, estoy seguro que conocen igual más bodegas de La Rioja que asturianes. O sea, bueno, claro, eso seguro. Puede pasar. ¿Qué bodegas son las que vienen asturianes? Pues bien, Monasterio de Corias, bien. Escolinas, vale. Las Danzas. Vale, tienes ahí un listado 41. Si me va a olvidar algunas, o sea que me las apunté. Vale. Señorío de Ibias. Vale. Y Martínez Parrondo. Ah, muy bien. Bueno, buena representación. Estas 5 nos vienen, sí, de aquí de Cangas. Lo están ahí moviendo mucho entre ellos. Vale. Y tú organizando esto ya me dices que lleves el tercer año, ¿no? Esta es la tercera vez, vale, sí. Supongo que al principio empezó con una cosa muy, muy pequeñita, pero poco a poco va creciendo y consolidándose. Claro, empezamos con mucho miedo porque al final yo no era del sector de vino, yo no había hecho nunca nada así. Y al final es una idea que, bueno, que surge. Lo primero, porque a mí cuando empecé a beber este tipo de vinos, yo empecé a moverme por ferias, pues fuimos a Francia alguna, fuimos a Jerez, y a mí me encantaba esto de ir probando por ahí y conocer a quien estaba detrás, pues a mí me parece muy chulo. Y hablando con distribuidores aquí, nos decían, jolín, pues aquí en Asturias no tenemos nada. Y yo decía, pero ¿y por qué nadie lo organiza? Y decía, pues no sé, pero para pequeñas bodegas, productores pequeños, no había nada. Entonces era justo cuando yo empezaba con la historia esta de que a mí me encanta organizar y quería organizar cosas. Y dije, venga, pues vamos a probar. Entonces, bueno, el primer año lo hicimos ahí con mucho miedo porque decíamos, a ver si viene alguien, a ver si se anima alguna bodega. Y la verdad es que estuvo súper bien. Lo hicimos en la colegiata, lo llenamos. De hecho, hace poco fui a un evento y pensé, ¿cómo metimos aquí a todas aquellas bodegas que me parece que no caben? Claro. Y estuvo muy bien. Entonces, bueno, luego el año pasado ya pasamos a un sitio mayor. Cada vez tenemos un poco más de bodegas, o sea que nada, muy contentos. De momento, bien. O sea, la idea ya es que esto se vaya consolidando y que sigamos teniendo un centro de vino aquí. Vale. La idea es que sigamos teniendo esto y que, bueno, que los productores tengan una manera de entrar, porque hablando con muchos de ellos, hay muchos que no tienen distribuidores, por ejemplo, aquí en Asturias, claro. Y nos decían, Asturias es un sitio en el que queremos entrar, pero es verdad que, bueno, de momento no están muy introducidos. Entonces decían que les gustaba la idea, pues... los que vienen sin distribuidor, pues ven a distribuidores que luego algunos de ellos hicieron negocio y alguno consiguió distribuidor aquí, o no tienen por qué, pero bueno, tiene la opción, ¿no? Claro. Por lo menos los tienen ahí. Y bueno, es una forma de darte a conocer. La verdad es que tiene bastante buena respuesta por parte de la hostelería, suele pasar mucho hostelero por allí. Y bueno, pues al final es un buen escaparate, yo creo que es un buen escaparate para ellos. Claro, además el pase privado por la mañana y es muy buena idea para ellos porque sí que será menos personas, tienes acceso a preguntallos más, claro, ya te da pie a... Es más tranquilo. También te digo que espero que vayan haciendo una pequeña penera, un poco de filtro, porque si no, como tengan que probarles 41 bodegas, va a estar guapo, ¿eh? Pues todas no, pero mira, se me viene uno a la cabeza que yo creo que las pruebas, si no todas menos 2 o 3. No, a veces Damiano, Tano dicen, podemos probar tranquilamente 100 y pico vinos y no pasa nada. O sea, tú pruebes, sabores, escupes, pero no lo bebes, porque si no acabaría muy borrachos, claro. Claro. Por eso te digo que realmente los profesionales sí que es verdad que no se lo beben. Yo, por lo general, me lo bebo.
Se tratase de eso, hombre, claro. Organizas también una cosa muy guapa que lleve un champán party. ¿Qué es eso? A ver, ¿y cuándo lleve? Eso lo organizamos 2 años. El año pasado no llegamos a encajar fecha y este año nos están preguntando muchos por ella. Sí. De hecho, ayer con amigos decíamos, tenemos que darle una vuelta a esto. Pues mira, ahí fue donde empezó todo. Empezamos justo después de la pandemia porque Damián y Feli habían ido a un evento en Cangas en el que había de jurado una persona que venía de Galicia, Miguel Ansio, que tiene restaurantes allí, y les contó que hacía una champán party el día de Nochebuena, que iban cada uno con su botella de champán debajo del brazo, que ponían unas empanadas y tal, y que se juntaban todos ese día. Yo decía, ostras, cómo mola la idea, ¿no? Claro, sí, la verdad es que sí. Venga, vamos a darle una vuelta a Nochebuena. Yo lo veo complicado porque la gente está currando, aquí en Nochebuena es difícil que juntes a la gente, pero dijimos, vamos a hacerlo, y lo hicimos el primer año en el Hotel Ava, en el 37, el pub que tienen allí. Estábamos todavía post-pandemia, hicimos test de antígenos para entrar, porque claro, era muchísima gente, eran muchísimos hosteleros, decíamos, bueno, como para salir con un brote aquí, salimos en todos los medios. Hicimos test de antígenos para entrar y la verdad es que estuvo muy bien. Entonces, la idea es ahí, pagamos una entrada y tenías un montón de champanes para probar. El siguiente año tú te comprabas el champán que tú querías, pero la idea es que allí la gente llega a compartir, ¿no? O sea, te gusta el champán y quieres compartir, entonces tú te compras tu botella y la compartes con los que están, otro se compra otra y vas probando, entonces la idea es probar varios champanes. Ajá. Compartes las botellas con la gente y pero bueno, entiendo que en un rango de precio, no que sé, no, a ver si va uno con un Dom Perignon y otro no, con los un compras Codorniu. dentro. No, los compras dentro. Vale, y los champanes pues es lo mismo, son champanes de pequeños productores, tenemos el filtro de siempre, ¿no? Vale. El filtro de ese pequeño productor y que sea... Oye, estoy diciendo, voy ahí con un Ana de Codorniu de estos de... Los compras dentro, los champanes los compras dentro. De todos los distribuidores que conocemos, todos tienen champán y los comprabas allí. Teníamos música en directo, los 2 años tuvimos música en directo, venían embolados. Y el año pasado, la verdad es que no llegamos a conseguir ninguna fecha que nos encajase de todos y no la hicimos. Pero bueno, este año yo creo que tenemos que dar una vuelta porque nos están preguntando por ella y la verdad es que era divertida. Y además era cerca del final de año primeros, sí. Puede ser, ¿no? Eran Navidades, sí, en Navidades. Sí. Era en diciembre. Intentamos encajar ahí una fecha en diciembre que les cuadras a todos y era en diciembre. Teníamos cortador de jamón, teníamos panetones de Argüelles. Sí, yo me acuerdo que su día Damián estaba en una cena y pasó un PDF. Sí. Y lo que pasa es que al final yo no estaba ese día o una milonga de tal. Pero me pareció una idea maravillosa y una cosa, lo que tú dices, tenía ese toque ahí como de xuntanza de amigos para compartir y conocer, ¿no? Y luego, claro, da pie a que cuando estás consciente que controla tanto de ese mundo, pues presta porque te trae cosas que normalmente tú no atopes por ahí. Claro, conoces cosas. Vas a comprar y tiras casi de lo clásico porque dices, te voy a gastar un dinero en una botella curiosa. Y a veces no te atreves con estos bodeguines más pequeñines porque no les conoces. Claro, y ahí pruebas, lo había de todos los precios, tienes más baratos, los tienes más caros. Bueno, llegaron a abrir una botella de casi 300 euros. Ah, ¿sí? En la última, sí. Tano, precisamente, que era su cumple, claro. y abrió ahí un botellón. Así que sí, la verdad es que era divertido. A ver si lo retomamos este año. Bueno, yo lo veo, ya falaremos. Todo esto a mí abultóme muy curioso porque tú en realidad ya es ingeniero informática. Sí. ¿Qué pasó ahí en ese camino? Pues que yo hice ingeniería informática pues porque no tenía ninguna vocación ni nada claro ni nada que hacer y todo el mundo me decía, tiene salida. Te comprendo tanto. Hace informática que tiene salida. Y yo pues hice informática que tenía salida. Sí. Pero realmente a mí es que la informática no me gusta. Ya. A mí me gusta organizar saraos, me gusta socializar con la gente, me gusta organizar lo que sea. O sea, y es la antítesis al informático medio. Exacto. De hecho, tú eras la rara en la facultad, ¿no? De hecho, siempre me dicen, no pareces informática. Y yo siempre digo, gracias. Sí. Porque me lo dices para bien, ¿no? Yo siempre digo, yo soy de los normales. Imagínate cómo serán los demás. Eso es claro, no somos el perfil ese de que es que me encanta la informática y estoy todo el día destripando ordenadores, ¿no? Bueno, afortunadamente hay un mundo que cambió muchísimo, ¿eh? Pero en nuestra época, cuando lo estudiamos nosotros, había una pila rarinos ahí que... Sí. Yo creo que sigue habiendo, ¿eh? Porque cuando llegan informáticos nuevas generaciones, yo creo que sigue habiendo. Pero yo con la entrada... Y bueno, y luego, otra cosa muy curiosa, y que ¿cuántas mujeres había cuando tú estudiaste? Muy pocas. Sí, muy pocas. Puede ser una clase de 150 y yo tenía 2 mujeres en clase. Sí, puede ser. O sea, yo recuerdo una amiga mía y no sé si recuerdo... Bueno, sí, a otra más. Sí, muy pocas mujeres había. Muy poco, eres ahí como una rara avis. Sí. También te digo que, bueno, para vosotros, si os gustaban los paisanos, cotizadísima estabais, o sea que... Ya, pero no es que... No. No era mi perfil, no.
Pero bueno, afortunadamente está bien porque tuviste una carrera, una profesión, pero luego fuiste buscando tu propio camino y abriendo la alianza, ¿no? Claro, y esto al final, a mí esto es lo que me gusta, organizar un sarao. O sea, para mí o para quien sea, lo que me gusta a mí es organizar. O sea, tú aparte de estas dos cosas, pues eso, cualquier evento o cualquier cosa se pone en contacto contigo y para lo que sea. Eso es, otro tipo de, bueno, lo que sea, no, bueno, pero sí. Vale. Por ejemplo, bodas no. Quiero decir que es una cosa que te preguntan mucho. Bodas no, porque bueno, porque es un vale, que me gusta y porque hay muchos... soltero, vale, claro, así. Pues no, esas cosas tampoco, hombre. O sea, lo que me digas es algo muy diferente, ¿no? Pero organizar eventos pues para empresas, para grupos de mastermind, para formaciones, para presentaciones de productos, este tipo de cosas. Claro, además teniendo eso, acceso a Tano, Damián, toda esta gente que tiene un control en el mundo de las bebidas tan grandes, pues y algo muy atractivo y que no se suele ver pues cuando vas a eventos que a veces tienen de Sota Caballo Rey o del patrocinador que acabe pagando eso, ¿no? Sí. Claro. Sí, al final la gente se extraña porque claro, eso, cuando vas a un evento, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de Mastermind que llamamos Master Wine, un grupo de Master Wine porque claro, y el vino lo elijo yo, lo llevamos nosotros. Pues al final nunca conocen los vinos, pero siempre acaban diciendo, ¡ay, qué rico está esto! Claro, vamos a hacerle la foto, porque estamos acostumbrados, pues eso, a lo que nos ponen siempre, ¿no? Bueno, todo esto derivó en un podcast que tienen, ¿no? Ellos tienen un podcast, sí, eso, sí. que está muy guay, que yo lo escucho ahí a veces y presta mucho, claro. Descorchados eso, podcast. No me salía el nombre. Sí. Ayer estuvieron grabando un nuevo episodio. Qué guay. Bueno, pues vamos a recordar el evento de mañana y en lo otro, que te sigan en redes sociales, buscan ahí la alianza y ya se van enterando de novedades. Recuérdanme, Vinalia, mañana. Mañana de 10:30 a 2:30 para profesionales de hostelería. Ver, si es profesional, ¿qué? ¿Vas para allí con invitación, entiendo? Dentro de la web hay un apartado para profesionales en el que se inscriben. Para inscribirte. Sí, mandan ahí sus datos y ya está. Se acreditan cuando lleguen y ya pueden entrar. Por la tarde, ¿profesionales o no profesionales? Los no profesionales, los aficionados que quieran ir a descubrir bodeguitas. Lo mismo, desde la web tienen la compra de entradas, 25 euros, y con eso les damos una copa al entrar y pueden probar todo lo que quieran de lo que hay dentro. Pues 41 bodegues, más de 200 vinos, mañana de 4:30 a 8:30, la Universidad Laboral. Yo, para un lunes por la tarde, la verdad es que llevo un planazo. Yo creo que merece mucho la pena, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Para un lunes empezar bien la semana, con un poco más de alegría que empezamos los lunes normalmente. Y luego además que dé pie a que van todos los productores y que podéis charlar con ellos, conocer el producto, quedar con ellos, yo qué sé, si os mola una botella para comprar, ¿va a poder comprarse allí o no? Sí, se puede comprar, no todos llevan y no llevan todos los vinos, pero sí los que quieran llevan sus vinos y ahí se puede comprar también directamente. Bueno, pues Susana Menéndez de La Alianza, muchas gracias por liar Vinalia y darnos de beber también. Un abrazo fuerte. Nada, muchas gracias a ti. Muy bien, muchas gracias.